Buenas tardes, profesor. Saludo. Mi nombre es Francisco Aguiar. Soy estudiante de Derecho del segundo año de la sección número 3. Voy a hablarle un poco referente a las obligaciones, su origen, conceptos, fuentes, entre otros. En el derecho romano, las obligaciones eran un vínculo jurídico que obligaban a una persona a realizar una presentación. Tenemos que el origen del concepto de las obligaciones en el derecho romano tiene sus raíces en las relaciones sociales y económicas de la antigua Roma. Las obligaciones surgieron como respuesta a la necesidad de regular las interacciones entre individuos, especialmente en un contexto donde el comercio y las interacciones privadas eran fundamentales. Como concepto a una obligación en el derecho romano se define como un vínculo jurídico que une a una persona, el deudor, con otra, el acreedor, y que consiste en el deber de cumplir con una prestación, ya sea entregar una cosa, realizar un servicio o abstenerse de no hacerlo. Las fuentes de las obligaciones en el derecho romano influyen en el delito, actos ilícitos que generan responsabilidad civil, como ejemplo tenemos daño a la propiedad, tenemos los contratos, acuerdos voluntarios entre las partes que crean una obligación, ejemplo, la compra o venta de algún arrendamiento, tenemos el nexum, es una forma primitiva de la contratación. Los cuasicontratos son aquellos que se distinguen especialmente porque no hay negociación entre las partes. Enriquecimiento sin causa, situaciones en las que una persona se enriquece a expensa de otra sin justificación legal. Y por último, tenemos la ley, normas establecidas que generan obligaciones. Por otro lado tenemos los sujetos y objetos de las obligaciones en Roma. Los sujetos de las obligaciones son dos. El acreedor es el sujeto activo de la obligación, es decir, quien tiene el derecho a exigir la conducta del deudor. Y tenemos el deudor, es el sujeto pasivo de la obligación, es decir, quien tiene el deber de cumplir con la conducta exigida por el acreedor. Los sujetos deben ser personas capaces, la que implique que deben tener la capacidad jurídica para contraer obligaciones. Tenemos que los objetos, el objeto de las obligaciones debe ser lícito, posible y determinado o determinable. Esto significa que la prestación debe ser algo que se pueda entregar o hacer, porque no esté prohibido por la ley y que sea suficientemente claro para que se pueda exigir su cumplimiento. Las obligaciones en Roma se clasifican en varias categorías. Tenemos obligaciones civiles. Son aquellas obligaciones que tienen fuerza vinculante en el derecho romano y pueden ser exigidas ante los tribunales. Tenemos las obligaciones naturales. Son obligaciones que no pueden ser exigidas judicialmente, pero generan un deber moral. Tenemos obligaciones contractuales, derivadas de contratos y de acuerdos entre las partes. Tenemos obligaciones extracontractuales. Son aquellas obligaciones que son derivadas de actos ilícitos o de enriquecimiento sin causa. Obligaciones de dar, hacer y no hacer. Son aquellas de la naturaleza de presentación que se puede realizar. Tenemos que, como el efecto del incumplimiento de las obligaciones, tenemos el dolo, la culpa, fuerza mayor, caso fortuito. Como el dolo se refiere a la intención maliciosa o fraudulenta de incumplir una obligación. En el derecho romano, si el incumplimiento se debe al dolo de una de las partes, esta puede ser responsabilizada
por daños perjudiciales. La culpa. La culpa se refiere a la negligencia o falta de cuidado que lleva al incumplimiento de una obligación. Y en términos romanos, el deudor debe ser responsable si no actúa con la diligencia debida al cumplir con sus obligaciones. La fuerza mayor. La fuerza mayor es un evento imprescindible e inevitable que impide el incumplimiento de una obligación. En general, el deudor no será responsable si puede demostrar que el incumplimiento fue causado por fuerza mayor. El caso fortuito. El caso fortuito se refiere a acontecimientos que no se pueden prever ni evitar, como por ejemplo desastres naturales, similar a la fuerza mayor. Si un incumplimiento se debe a un caso fortuito, el deudor no será considerado responsable. Ya para resumir, las obligaciones romanas es un concepto complejo que ha influido enormemente en el desarrollo del derecho moderno. Entender sus orígenes, clases y efectos es crucial para apreciar el legado jurídico de Roma. Muchas gracias.